Cuando tú entras al bosque perdido, las copas de los árboles son tan altas y tan frondosas que el sol se pierde completamente. Tú no alcanzas a ver la luz del sol. No hay nada que tú puedas cazar para comer ahí y no hay nada que tú puedas beber ahí. Pero el hobbit y los enanos se ven obligados a cruzar a través del bosque negro. Y antes de cruzar, Gandalf les da provisiones y les da una sola instrucción. Y la única instrucción, la única regla que ellos tienen que seguir a través de este bosque es: no salgas del camino de piedra. Pase lo que pase, no salgas del camino de piedra. El camino de piedra te va a llevar del principio al final del bosque. No lo abandones. Pero resulta que mientras nuestros amigos van caminando a través del bosque negro y después de haber pasado meses caminando, cuando sus raciones ya se terminaron y parece ser que el bosque todavía le falta muchísimo para terminar, ellos están hambrientos, sedientos, desesperados, ya le dieron 3 vueltas más a los cintos que antes les quedaban muy apenas. Y mientras están caminando por el bosque, de repente escuchan, no muy lejos del camino de piedra, como si hubiera una fiesta. Y entonces, sin salir del camino de piedra, se asoman. Y lo que alcanzan a ver es como si hubiera personas así, cerquita, a unos cuantos metros del camino de piedra. No tan cerca como para alcanzar a verlos, pero suficiente para que escuches que están riendo, cantando, y para que te llegue el olor a carnita asada. Y entonces los enanos están ahí. Y recuerda, hay una sola regla: no salgas del camino de piedra. Pero los enanos no tienen comida. No han tenido comida por un tiempo ya. Y huele a comida. Y está cerca. Y además hay más personas. Han pasado meses viajando juntos solo ellos. Y si tú has vivido mucho tiempo con una persona, sabes que llega un momento en el que dices: necesito ya ver a alguien más también aparte de solo esto. Y entonces los enanos deciden arriesgarse. Y muy lentamente avanzan hacia la parte del bosque donde parece haber una fiesta. Y se separan así del camino de piedra. Cuando están tan cerca que alcanzan a ver la comida, su hambre es tal que no pueden aguantarlo. Y corren hacia ella. Pero en cuanto su pie toca el páramo donde parecía estar la fiesta, todo desaparece. Y lo único que queda es una oscuridad total. Y entonces todos empiezan a gritar: ¿dónde estás, Bilbo? ¿Dónde estás, Thorin, Plomburg, Hombur? Y de repente todos en medio de la oscuridad se vuelven a encontrar a tientas porque no pueden ver nada. Y se quedan todos juntitos. Y quedan dormidos. De repente, en el transcurso de la noche, ¿qué crees que sucede? Empiezan a escuchar de nuevo, ahora solo un poco más adentro del bosque, otra fiesta. Hay de nuevo canciones, hay risas, se alcanza a escuchar, a sentir el olor de la comida. Y ellos dicen: no inventes, o sea, está ahí. Obviamente ahora Thorin, siendo el líder, dice: vamos a hacer esto diferente. Vamos a acercarnos todos súper despacio y yo voy a introducirme a las personas. Ustedes no se muevan, yo voy a pasar y yo voy a decir: somos un grupo de enanos que estamos, solo queremos comida. Y entonces todos empiezan a moverse así ya muy lento. Cuando ya están suficientemente cerca, Thorin se levanta y da un paso al frente. ¿Y qué crees que sucede? Todo se esfuma. Y lo único que queda es oscuridad total. Y de nuevo empiezan a gritar: ¿dónde estás, Bilbo? ¿Dónde estás, Thorin? ¿Dónde están? Y a tientas se vuelven a encontrar. De nuevo se quedan dormidos. Y una tercera vez, después de un tiempo de dormir, empiezan a escuchar una fiesta. Pero esta vez la fiesta es más grande. Y no solo escuchan risas y canciones, sino que alcanzan a escuchar al rey de los elfos cantando en medio de todos y riendo. Y los olores de la comida llegan a ellos y dicen: está aquí, o sea, está a nada.
Y entonces, una vez más, deciden caminar, claro, con sus precauciones, esta vez todavía más lento para ver si más lento ahora sí logran alcanzar la comida. Y se adentran una vez más, todavía más profundo en el bosque. ¿Y qué crees que sucede? Cuando por fin llegan y pasan, de nuevo, todo se esfuma. Pero esta vez, la oscuridad es tal que no logran encontrarse unos a otros. Lo único que se escucha son gritos que cada vez se alejan más y más uno del otro. Y terminan todos capturados. Ahora la pregunta es, ¿por qué los enanos rompen la única regla que se les había dado? Era la única, no tenían ninguna otra regla. Esta era la única que tenías que obedecer. No salgas del camino de piedra. Si quieres vivir, quédate en el camino de piedra. Ahora los enanos salieron, y te fijaste, salieron de poquito en poquito. Pero llegaron a tal punto que el camino de piedra ya es imposible de encontrar de regreso. Y de hecho se perdieron unos a otros y ahora están atrapados. Literalmente están esclavizados según la historia. ¿Por qué los enanos harían eso? ¿Por qué arriesgarte a adentrarte en el bosque? A lo mejor podemos hacer esto todavía más personal. ¿Cuántas veces tú has salido del camino de piedra buscando lo que crees que va a suplir tus necesidades, solo para terminar más perdido y desesperado que antes? ¿Por qué salimos del camino de piedra? Si se nos ha dicho una y otra vez, ¿quieres vivir? Mantente en el camino de piedra. En estos 5 versículos, Pablo resume todo el mensaje de la carta a los Colosenses. Y lo hace de una manera sencilla. Pablo dice, persiste en Cristo. En Él estás completo. Persiste en Cristo, en Él estás completo. Si lo ponemos con nuestra historia que estamos usando, Pablo le está diciendo, no abandones el camino de piedra. En Él está todo lo que necesitas. No abandones el camino de piedra. En Él está todo lo que tú necesitas. Entonces me gustaría que trabajáramos en estos 5 versículos, desempacáramos esta idea, notando en este pasaje 3 cosas que aparecen aquí. Número 1, el llamado, el imperativo, la instrucción, aquello que Pablo está diciendo, haz esto. ¿Sí? Segundo, el peligro. ¿Sí? El peligro. Y tercero, la respuesta de Pablo, la respuesta bíblica, la respuesta de Dios ante este peligro que amenaza a los colosenses y que espero yo que tú veas que nos amenaza también a nosotros. Y entonces vamos a comenzar por el principio. Vamos a comenzar con el llamado, el imperativo. En estos versículos hay una sola instrucción que domina todo. Esta instrucción está aquí en el versículo 6 y es la instrucción que persiste a lo largo de todo el libro, de toda la carta de Colosenses. Y Pablo dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. De la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Ese es el imperativo. Ahora, nota que tiene 2 partes, porque primero dice Pablo, de la manera en que recibiste. Y entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice de la manera en que recibí? ¿Sí? ¿Cómo es que la manera en que lo recibí determina la manera en que ando? ¿De qué está hablando Pablo? Porque cuando tú y yo escuchamos recibir a Cristo, lo más seguro es que nuestra mente piense muy rápido en lo que tú y yo llamamos la oración de fe. Donde si tú lo has hecho, hay un pedacito en la oración de fe que se nos enseña que siempre tenemos que hacer, donde tú dices, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y entonces decimos, recibir a Cristo significa entonces hacer esa oración, donde literalmente dices, te recibo en mi... Pero este pensamiento es ajeno a Pablo. De hecho, es ajeno a la Biblia. En la Biblia esto no lo vas a encontrar nunca. Entonces, más bien, cuando Pablo habla de recibir, ¿sí?, habla acerca de una transmisión y recepción de enseñanza y tradición. ¿Sí? Habla acerca de dar y recibir enseñanza
y tradición. Fíjate en 1 Tesalonicenses 4:1. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. ¿Qué recibieron los tesalonicenses? Instrucciones de cómo deben andar y agradar a Dios. Es decir, enseñanza. Lo mismo que Jesús dice en la Gran Comisión, vayan pues y hagan discípulos, ¿sí? Bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Te fijas? Hacer discípulos no significa que tú vas y le dices, oye, Cristo murió por ti, ¿quieres hacer una oración? Sí, di conmigo, te recibo en mi corazón, listo, eres un discípulo. No, hacer discípulos es, voy a enseñar a esta persona a guardar todo lo que Cristo ha mandado, y el bautismo es la señal de que este es un discípulo que camina como tal. ¿Sí? O en 1 Corintios 11, versículo 2, Pablo dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Entonces, nota aquí la idea. Cuando Pablo habla de recibir a Cristo, no está hablando de una oración, sino está hablando de transmisión de algo. Te está diciendo, hay una enseñanza de por medio, hay una instrucción de cómo es que tú debes de vivir a la luz de quién es Cristo. Y de hecho, podemos notar esto sencillamente porque Pablo decide acompañar el nombre de Jesús con 2 títulos. Él dice, de la manera que ustedes recibieron a Cristo Jesús, el Señor. Y Cristo está siendo usado aquí como un título. Cristo significa ungido o Mesías. Y entonces Pablo está diciendo, así como tú recibiste a Jesús como el Mesías y como el Señor, como aquel que ha sido prometido desde el principio de la humanidad para sanar todo el pecado del mundo y para llevar toda la culpa de tu pecado. Y así como lo has recibido como el Señor de todo, incluido tu Señor, así entonces debes de andar. Cuando Pablo habla de recibir a Jesús, habla de entender que Jesús es el Cristo y el Señor. De entender que Jesús es el Cristo y el Señor. Jesús tiene que ser aprendido a fin de ser recibido. Es decir, cuando tú y yo le decimos a una persona a la que le hemos compartido el Evangelio exactamente 30 segundos, que si quiere orar con nosotros y luego lo llevamos a orar, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, en realidad esta persona no está recibiendo a Cristo. Está orando y no hay nada de malo en ello. Pero para recibir a Cristo, primero hay que aprender a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Y qué significa eso para mi vida? Ahora, de este entendimiento, nuestros corazones y nuestra voluntad son transformadas, de manera que ahora andamos en Él. Es decir, es más que entendimiento, pero no es menos que ello, ¿sí? Comenzamos con el entendimiento, ¿sí? Pero no nos quedamos ahí. Esto es claro cuando Jesús recuenta la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Y Jesús habla acerca de la semilla que cae entre piedras, la que cae en mala tierra, la que cae entre espinos, y habla de la semilla que cae en buena tierra y lo explica. ¿Y te acuerdas cuáles son las 2 características de la semilla que cae en buena tierra? Dice, la semilla que cae en buena tierra es aquel que entiende y da fruto. Pero ¿te fijas? Jesús no dice es aquel que cree. No. Creer es una parte, pero Jesús dice la semilla que cae en buena tierra es aquel que entiende. Que su mente asimila, ok, Cristo, Jesús es el Cristo y es el Señor. Pero ese entendimiento se convierte en algo más que nada más entendimiento, porque después de eso da fruto.
Y esto es lo mismo que Pablo dice aquí. Pablo dice, anden en él, y luego describe cómo es este andar. Dice, firmemente arraigados y edificados en él, confirmados en su fe, rebosando de gratitud. Y entonces estos tres conjuntos, estas tres ideas describen cómo debe de ser nuestro andar. ¿Cómo debería de ser el andar de aquellos que verdaderamente han recibido a Cristo? En primer lugar, se nos dice que nuestra raíz debe de estar en Cristo, y es en Cristo en quien debemos crecer. Ahora, cuando hablamos de la raíz, generalmente pensamos en que la raíz es el medio por el cual el árbol obtiene nutrientes. Y es cierto. Pero la raíz hace más que solo eso. La raíz es lo que sostiene al árbol en tierra. Si tu árbol tiene una raíz escueta y pequeña, cualquier viento que venga se lo va a llevar. ¿Sí? En Aruba, que es una isla del Caribe, existen unos árboles que se llaman, no recuerdo si Divi Divi o Vidi Vidi, pero los pueden buscar. Y estos árboles son conocidos porque todos están inclinados, nunca despegados de la tierra, siempre doblados. Y están doblados porque por el lugar en que esta isla se encuentra, todo el tiempo hay viento golpeando a los árboles. Pero sus raíces son tales que aunque el tronco se dobla, no se arranca. Entonces la raíz está hablando de aquello que nos hace mantenernos en tierra. El cristianismo que no echa su raíz en Cristo, sino que pone su esperanza y su deleite en otro lugar, no es cristianismo. Aquel que se dice cristiano, pero no tiene esperanza y deleite en Cristo, de manera que eso lo mantenga firme en tierra, entonces no es un cristiano real. Porque es de Cristo que nosotros recibimos nutrientes, alimento. Y es en Cristo que nosotros nos mantenemos firmes. Eso quiere decir que tú y yo podríamos perder absolutamente todo lo que tenemos. Pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Ahora es más fácil decirlo que vivirlo. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños en la iglesia, hubo una canción que de repente fue un hitazo en las iglesias y se llamaba, creo, La niña de tus ojos, la niña, ajá. Y había una estrofa en la canción que decía, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y yo recuerdo que cuando llegábamos a cantar esa parte de la canción, que creo era el puente, la gente se desvivía, yo te amo. En ese tiempo yo estaba pasando por cáncer y yo preguntaba, bueno, ¿pero cuánto te ha costado la vida a ti? Nada, es que a mí la vida no me ha costado nada. Yo de repente un día abrí los ojos y ya estaba aquí. Digo, mi vida le costó a mi mamá, ¿verdad? Que tuvo que sufrir todo el embarazo y el parto. Pero a mí no me ha costado nada. Y entonces cuando yo vengo y canto te amo más que a mi vida, pues en sentido literal no es mucho. Porque mi vida a mí no me representa nada. Ahora, si yo canto te amo más que las riquezas, ahí puede que las cosas cambien. Te amo más que a mi comodidad, ahí puede que las cosas entonces ya se pongan más difíciles. ¿Sí? Y la cuestión ¿es realmente Cristo nuestro deleite? De manera que estamos dispuestos a perder las cosas pequeñas y las cosas grandes. De manera que estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad, mi búsqueda de éxito, mi búsqueda de gloria, mi búsqueda de riquezas y prosperidad, mi búsqueda de relaciones amorosas y amistades. Todo eso estoy dispuesto a sacrificarlo. No importa si yo me quedo solo. Porque lo que yo quiero es a Cristo. O es que yo me digo cristiano, pero mi raíz se ha extendido un poquito más allá de Cristo. Mira, tengo una raíz así que está bien profunda en Cristo y esta de acá se extendió para allá un poquillo, porque la verdad yo sí quiero a Cristo, pero también pues yo espero ser próspero financieramente, ¿sí sabes? ¿No? Eso es importante. Y somos hijos del rey. ¿Cómo vive un hijo del rey? Como príncipe, ¿no? Pues poquito aquí, poquito allá.
¿Sí? O tengo mi raíz bien profunda en Cristo y ella se extendió para allá y es que yo estoy buscando amor. Yo tengo una necesidad así bien fuerte que tú no entiendes de sentirme amado. Y en la iglesia no hay muchachos cristianos que me amen profundamente. Entonces yo tengo que ir a buscar allá afuera. Y mira, es un buen muchacho o es una buena muchacha. No es cristiana, pero es buena o es bueno, míralo. Ojalá, lo único que le falta es ser cristiano. Sí. No le falta mucho, ¿eh? Cualquier cosilla. Sí. No es tan grande el brinco de condenado a muerte, destrucción, oscuridad, perdido bajo el dominio de Satanás, trasladado al reino de las tinieblas. ¿Qué tanto es eso? Es como de aquí a Gómez, ¿no? Ni sientes el cambio, yo creo. Y no es cierto. Pero muchas veces es lo que hacemos. ¿Sí? Encontramos deleite en cosas fuera de Cristo. Y entonces nuestra raíz se vuelve débil. Y entonces cuando el viento viene, cuando la dificultad viene, no estamos bien afirmados. Y nos empiezan a arrancar. Y duele. No sé si tú sabías que las plantas gritan. A mí me asombró aprender que las plantas gritan. Tú no las escuchas, pero el grito de las plantas tiene que ver con una liberación de químicos que otras plantas pueden recibir. Entonces, cuando tú arrancas una flor, la planta literalmente grita y les avisa a otras plantas, ¡cuidado! Sí. A mí eso me asombró. Imagínate un árbol que está siendo arrancado y está gritándole a otros árboles, ¡ayuda! Mi raíz no está lista. Me equivoqué. Ahora, Pablo sigue hablando y nos dice, no solo es que tu raíz debe de estar en Cristo, no solo es que tu deleite debe de estar en Cristo, es que también tu fe debe de ser confirmada. Y la palabra que aquí está como confirmada puede ser también traducida como fortalecida. Tu fe debe de ser fortalecida. Una marca de la obra del Espíritu Santo en nosotros es una sed insaciable de aprender a Cristo, de conocerle más y más a través de la palabra y la doctrina. Es decir, cuando Pablo habla de una fe fortalecida, está hablando de profundizar en el conocimiento de Cristo. Yo no sé tú, pero cuando yo era más muchacho, yo consideraba que la doctrina era algo aburrido. Y eso es para gente que quiere estudiar y a lo mejor presumir. ¿Sí? Aquí lo que importa es mi relación con Dios. Yo y Dios, y yo oro y no sabes, a veces oro y hasta lloro de tan bonito que siento. Y no necesito doctrina. Bueno, Pablo difiere conmigo, y si Pablo difiere inspirado por el Espíritu Santo, Dios difiere de esa opinión. En realidad, cuando tú y yo vamos adentrándonos en doctrina a fin de deleitarnos en Dios, ¿qué crees que obtenemos? Deleite en Dios. Deleite en Dios. Para mí, entender cuando vinimos acá la doctrina de la vocación, que yo nunca había escuchado nada de eso. Cuando yo escuchaba la palabra vocación, yo pensaba que era algo que tú tenías que buscar. Se habla acerca de los maestros que tienen vocación y son esos maestros que son apasionados y logran encender a otros. O se habla de las personas que tienen vocación o que han encontrado su vocación cuando han buscado y de repente hacen aquello que les apasiona. Y tú dices, bueno, si yo tengo que encontrar mi vocación, pues eso me puede llevar años y años y años. ¿Cómo voy a saber? O sea, ¿de dónde saco una guía para encontrar mi vocación? Y sin embargo, cuando venimos a la Biblia, la doctrina de la vocación nos enseña algo sencillito. Vocación es aquello que Dios te ha dado para hacer. Y entonces la vocación no la tienes que encontrar. Ya te la dieron. No tienes que buscarla. Ya te la dieron. Y entonces todo lo que yo hago, sea así lo más pequeñito que yo pueda hacer, lo hago para Dios. Y es valioso porque Dios me lo ha dado para hacerlo. Y yo creo que si esa enseñanza hubiera llegado unos años antes a mi vida, probablemente no estaría aquí y seguiría trabajando de ingeniero en alguna empresa que no valoré cuando pasé por ahí, porque no entendía esto. ¿Sí? Yo creía que la vocación era lo que tú buscabas. Entonces, cuando Pablo habla de estar confirmados en nuestra fe, habla de profundizar en nuestro conocimiento de Cristo a través de aprender doctrina bíblica,
¿sí? A fin de que estemos bien fuertes para cuando las situaciones se presenten y podamos perseverar en cualquier cosa que tengamos que hacer, sea chiquita o sea grande. Y por último, y este en realidad es el resultado de todo lo anterior, Pablo nos dice que deberíamos rebosar de gratitud. Y aquí me gustaría hacer una pausa. Examina tu vida. Detente por un momento y examina tu corazón. Porque la palabra rebosar significa que es algo que está tan lleno que se empieza a derramar. ¿Sí? Es algo que está tan lleno que le sigues echando y y ya manchaste todo y ya salpicaste a todo el mundo y ya. Y Pablo dice, ustedes deberían de rebosar de gratitud. Y más que un imperativo, más que una instrucción, este es el efecto natural de reconocer a Jesús como Cristo y el Señor. Es el efecto natural. Entonces haz una pausa y pregúntate, ¿estoy rebosando de gratitud? Porque ojo, Pablo no dice, rebosa de gratitud cuando te vaya bien. No, Pablo dice, a ver, tú recibiste a Jesús como Cristo y como Señor. Y si lo has recibido así, entonces lo natural es que tú reboses de gratitud. Un autor dice, la verdadera fe no puede coexistir con la ingratitud, porque aquel que a través de la fe se ve librado de las garras del infierno y diseñado para la gloria del cielo, no puede sino estar agradecido con el autor de su felicidad. Es decir, la gratitud no nace de que Dios me haga que todo me vaya bien en la tierra. La gratitud nace de que yo estaba destinado a muerte y destrucción eterna, no de un ratito, eterna. Y Dios me ha salvado. Ahora, si Dios me ha salvado y me ha diseñado para habitar con Él eternamente, y Él quiere que yo en esta vida pase un poco de tribulación, pobreza, hambre, lo que sea, bueno, Él es el Cristo y el Señor. Y me ha salvado del peor de los destinos, que tanto es que yo ahorita padezca un poco para su gloria. Pero si mi fe no me lleva ahí, entonces eso es una luz roja parpadeando, sirena que está de que tal vez yo todavía no he venido a Cristo realmente, de que no he entendido a Jesús como Cristo y como Señor, como la promesa de aquel que iba a arreglar todo lo que está mal, de aquel que va a arreglar todo lo que está mal en el mundo, y como aquel que tiene derecho a gobernar sobre todo, incluido todas las áreas de mi vida. Entonces, la instrucción de Pablo en esta parte es clara. Si recibiste, si entendiste a Jesús como Cristo y como Señor, entonces anda a la luz de ello. ¿Sí? Pon tu deleite en Él, crece en conocerlo y ser refrescado por su señorío. Paulison hace un ejercicio muy interesante con el Salmo 23 y él escribe lo que él llama el antisalmo. Entonces el Salmo 23 todos lo conocemos. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él decide escribir el antisalmo, y el antisalmo es, el Señor no es mi pastor, todo me falta. ¿Sí? Y lo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, pero si no es mi Señor, pues por lugares secos y desiertos voy a vagar, no va a haber descanso. Pero si Él es mi pastor, entonces yo estoy súper cuidado. Hay alguien que está velando por mí. En amor está velando por mí. Oye, pero es que mi vida se ve así, mira, pero me está yendo súper mal. Puede ser. Y lo malo es malo. Y lo difícil es difícil. Pero el amor de Dios es amor. Es decir, si Él te está pasando por ahí, lo está haciendo en amor. Y en amor, Él te sustenta. No está diciendo, mira, mi hijo, fíjate este desierto de, no sé, 3 años por el que te voy a pasar. Pues dale, yo te espero a aquel lado. No. Oye, igual que con los israelitas, ¿sabes qué? Vamos a tener que pasar por este desierto. Pero nota él, vamos. A mí me asombra cuando lees en Corintios, creo que es 1 Corintios 10, que Pablo dice que había una roca que lo seguía a todos lados.
al pueblo de Israel, y mientras andaba en el desierto había una roca que los seguía. Y no sé, o sea, yo pregunto, imagínate qué era eso. O sea, recogías tus carpas y todo, ya sabes que tenías que mover, empezabas a caminar y de repente había una roca que estaba moviendo. ¿Tú qué hubieras pensado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿de cuándo acá las rocas se mueven? Todavía más, ¿de cuándo acá las rocas que se mueven dan agua? ¿Sí? Eso es físicamente imposible. Y luego Pablo dice, y la roca era Cristo. ¿Caminó el pueblo en algún momento solo por el desierto? ¿Desprotegido? ¿Abandonado? Nunca. Ni siquiera cuando fueron de los más rebeldes, pecadores, necios, nunca estuvieron solos. Y esa es la idea de Pablo aquí. A ver, si tú recibiste a Jesús como Cristo y como Señor, ¿qué no sabes que te están cuidando? ¿Qué no sabes que Él camina contigo? ¿Qué no sabes que todo lo que vives es una muestra de su amor? Aun cuando sea sumamente difícil. No estás abandonado. Nunca estás abandonado. En vano se llama cristiano aquel que no dirige su vida según Cristo. Yo puedo ponerme el adjetivo. Yo soy cristiano. Pero si mi vida no responde a Jesús como Cristo y como Señor, esa descripción es vana. Es decir, ¿para qué sirve? Para nada. Para nada. La verdadera conversión implica el derecho de Cristo de gobernar y, por lo tanto, de determinar la forma y el tipo de vida que a sus ojos es digna para cada uno de nosotros. Agradarlo en todas y cada situación es lo más importante para el cristiano, porque el cristiano sabe que no hay ninguna situación en la que Jesús no sea Señor. Y si Él es Señor en todo, y esta es la situación en la que me puso, yo voy a responder a mi Señor. Si Él es Señor en todo, y esto es lo que Él me ha dado, yo voy a responder a mi Señor. Porque yo sé que Él me ha amado. Oye, pero ¿cómo sabes? Tu vida está... porque Él ha muerto por mí en la cruz. Él no necesita probarme su amor con nada más. Él no necesita probarme su amor dándome riquezas, Él no necesita probarme su amor dándome salud, Él no necesita probarme su amor dándome prosperidad, éxito. No, Él ya probó su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué otra prueba de amor quieres? Y entonces contemplamos a Cristo, a Jesús como Cristo y Señor, y andamos en Él. Pero sucede algo, y es que Pablo da esta instrucción. Pablo dice, este es el camino de piedra. ¿Sí? ¿Cuál es el camino de piedra? Entiende a Jesús como Cristo y Señor, de manera que tus afectos sean transformados, que tu deleite esté solo en Él, que tu pensamiento sea transformado y tu voluntad camine hacia Él. Este es el camino de piedra en el bosque negro, en nuestra vida diaria. ¿Sí? Hay cosas que Cristo nos llama a abandonar y Pablo les dice a los colosenses, este es el camino. Pero luego les dice, miren. Y esta palabra en nuestra Biblia en realidad se lee como, miren que nadie los haga cautivos por medio de su velocidad. Pero en realidad la palabra que está ahí es una palabra de alerta. Es decir, Pablo está diciendo, ¡cuidado! ¿Sí? Rebosen de gratitud, pero cuidado, alerta, ¿sí? Alarma, emergencia. Alguien quiere esclavizarlos. Alguien quiere hacerlos cautivos. De hecho, la palabra que está ahí se puede traducir directamente como alguien quiere robarles su botín, alguien quiere robarles su tesoro. Tengan cuidado. Y luego Pablo dice, ¿cómo? ¿Cómo es que quieren robarme? ¿Cómo es que quieren esclavizarme? La NTV traduce lo que sigue así. Quieren esclavizarlos con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. Entonces, nota la descripción. Con filosofías huecas y disparates elocuentes. Ahora,
Cuando yo leo esto, yo me pregunto, si lo que los colosenses están escuchando son meras filosofías huecas y disparates elocuentes, pues ¿cuál es el peligro? Es como si llegaste a ver en las ventas estas de TV en directo. A veces había un aparato que se veía el señor que estaba así, pues un poquito panzón, ¿no? Y luego se ponía este cinto con un poquito de gel y le picaba y esto daba toques, ¿no? Y luego te decían antes y luego después. Y era un compa súper amarrado. De todos lados, o sea, no nomás de no, está súper amarradísimo, hombro marcado, pectorales, cuadritos. Y yo digo, ¿quién se va a creer eso? Oye, yo espero que nadie, ¿verdad? Digo, supongo que alguien, porque pues si lo anuncian es porque lo venden. Pero yo digo, si tú ves eso, nadie me tiene que decir, oye, peligro, es una estafa, no lo compres. Yo lo veo y digo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que te pones el cinto con gel y después de un mes de estar sentado con el cinto nomás haciéndole así, ya estoy súper Max Steel? Obviamente no. Sí, claro que no. ¿Hay peligro? Pues en realidad no, porque no me la creo. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, si estas son filosofías huecas y disparates, si tú escuchas un disparate, ¿qué haces? Está bien loco este compa, no le hagas caso. Eso hacemos con un disparate, ¿verdad? Nadie nos tiene que decir, oye, cuidado, que ese no es el Mesías. O sea, si alguien viene y dice, yo soy el Mesías, ¿tú qué dices? Está bien loco, ¿verdad? O sea, puros disparates, no hay peligro. Pero Pablo dice, cuidado, o sea, sí hay peligro. ¿Por qué hay peligro si son disparates y filosofías huecas? Y es algo que a simple vista tú y yo diríamos, por favor, o sea, ¿quién se lo va a creer? Bueno, según un estudio realizado por Lifeway, del 2017 al 2022, hubo un aumento del 7%, es decir, del 69 al 76% creció el número de personas que creen que Dios quiere que tengan prosperidad financiera. Y esta es una tendencia que sigue creciendo, más y más, sobre todo en los más jóvenes. Las personas afirman, Dios quiere que yo tenga prosperidad financiera. Dios quiere que yo sea, pues si no rico, por lo menos pudiente, ¿verdad? Fluido en mis finanzas, como dije ahorita. Pues si Dios es el rey y yo soy su hijo, pues algo me tiene que tocar, ¿no? Aunque seamos muchos, pues Él es el rey de todos y nos alcanza poquito para cada quien y todos podemos estar bien. Y, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto ha crecido? ¿Por qué los colosenses están en peligro de creer disparates? ¿Y por qué tú y yo creemos cosas que la Biblia no dice? Porque la Biblia en ningún lugar dice que Dios quiere que tengamos prosperidad financiera. En ninguna parte. ¿Por qué los creemos? Bueno, los creemos porque estos disparates nos prometen lo mismo que la fiesta y los olores le prometían a los enanos fuera del camino de piedra. ¿Qué les prometía? Saciarse, exactamente. Satisfacción. Es que ya estoy cansado de caminar en este camino de piedra. Mira, el cinto ya le hice más agujeros de los que puedo contar. Tengo hambre, no estás viendo, y ahí huele a comida. ¿Qué tanto es salirme del camino de piedra? Tantito. No más poquito le muerdo y me regreso. El problema es que no es poquito, porque en cuanto salieron, ya no iban a poder regresar. Ya no pudieron, de hecho, regresar al camino de piedra. Tú y yo creemos los disparates como el evangelio de la prosperidad. Preferimos creer que Dios quiere hacernos ricos y preferimos cantar que Él va al frente rompiendo cadenas y quitando espinos y abriendo puertas, como si Él nos sirviera. Y preferimos creer que Dios va a hacer milagros para que nos vaya bien. Preferimos eso a escuchar que se nos digan las palabras claras de Jesús. El que quiera ser mi discípulo,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas son palabras claritas que están ahí, ¿no? ¿Alguno tiene duda de que Jesús haya dicho eso? Ahí está, clarito. Ahora, si yo te pregunto, ¿dónde puedes encontrar esas palabras de Jesús? ¿Alguien sabe dónde? Aunque no te sepas el capítulo y el versículo, pero ¿alguien sabe dónde? En algunos de los evangelios, ¿va? Debe estar ahí en Lucas 7, ahí en Mateo también debe aparecer, por ahí debe de estar. Ahora, ¿dónde Dios dice que Él va enfrente de nosotros haciendo milagros y rompiendo cadenas y quitando espinos para que a nosotros nos vaya bien? ¿Dónde Pablo te dice, o Santiago, o Judas, o el autor de Hebreos te dice, oye, es que tú vas a ser victorioso? Camina porque Dios va al frente de ti y todo te va a ir bien. ¿Dónde? Yo no lo veo por ninguna parte. Porque al contrario, Jesús dice, en este mundo tendrán aflicción. Y el autor de Hebreos dice, ustedes amaron tanto a Cristo y a los hermanos que estuvieron dispuestos a despojarse de todas sus cosas. Y entonces preferimos creer los disparates, porque son disparates. ¿Por qué son disparates? Porque no están en la Biblia por ningún lado. ¿Me puedo armar un disparate que suene elocuente? Por supuesto que sí me puedo armar un disparate que suene elocuente. Ese es el punto. Si fuera un disparate que suena mal, pues nadie se lo cree. Tiene que ser un disparate elocuente para que alguien se lo crea. Pero los creemos porque nuestro corazón desea más eso de lo que desea a Cristo. Yo prefiero creer que Dios quiere que yo sea rico porque lo que yo en realidad quiero es riqueza. No quiero a Cristo. O sea, bueno, si me puedes dar a Cristo y la riqueza, bueno, te lo acepto, ¿va? Hazme una cajita feliz. Pero en realidad lo que yo quiero es lo otro. Si Cristo me va a dar riqueza, no, hombre, hasta levanto la mano. Recibo la riqueza de Dios. Creemos los disparates y las enseñanzas falsas y creemos aquello que no tiene sentido creer conforme a la Biblia, porque nuestro corazón desea otras cosas más de lo que desea a Cristo. Yo prefiero creer que Dios va a hacer milagros para que a mí me vaya bien y yo no tenga que sufrir, a decir, Cristo me ha llamado a trabajar arduamente para darle a otros. Porque cuando decimos eso, eso sí. Bueno, a lo mejor a ti no te pesa y gracias a Dios sí a ti no te pesa, pero yo a veces sí digo, el trabajo está bien difícil. Y trabajar arduamente para darle a otros, que luego a veces ni siquiera te dicen gracias. No lo sé, Rick. Y sin embargo, eso nos llama a Dios, claramente. Pero cuando yo quiero otras cosas más de lo que quiero a Cristo, entonces estoy en peligro. Estoy en peligro ante los disparates más disparatados que te puedas imaginar. Estoy en peligro ante las filosofías más huecas y vanas y sin sentido que puedas creer. Ante el argumento más frágil y débil, yo estoy en peligro. Y el peligro nace de que mi corazón no desea a Cristo. Las falsas enseñanzas nos invitan, al igual que invitaban a los colosenses, al igual que las canciones y los aromas invitaban a los enanos, a lo que parece ser una vida de plenitud y satisfacción, pero que en realidad no es nada más que oscuridad y esclavitud. Y entonces el punto aquí es sencillo. Tú y yo tenemos que examinarnos. ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Qué es lo que mi corazón realmente anhela? Si tú estás en Cristo y lo has recibido, y Él es lo que deseas, entonces todo lo demás puede ir y venir y no pasa nada. ¿Te va a doler? Claro, probablemente te va a doler, pues somos humanos y vivimos en este mundo. Pero no me va a mover.
¿sí? No me va a mover, porque yo estoy claro. Lo que yo quiero, Él ya me lo ha concedido. Un autor no muy viejo escribe esto. Antes, cualquier cosa que no conducía a la gloria de Dios era infinitamente malvada. Ahora, todo lo que no conduzca a la felicidad del hombre es malvado, injusto e imposible que se lo atribuyamos a Dios. Antes, el bien del hombre consistía finalmente en glorificar a Dios. Ahora, la gloria de Dios consiste en el bien del hombre. Es decir, hemos torcido todo y nos hemos puesto a nosotros mismos en el centro. Y decimos, ¿cómo Dios va a ser bueno si no me va bien? Hombre, es que tú no eres el centro del mundo. No te tiene que ir bien para que Dios sea bueno, es que Dios es bueno. Y sea como sea que a ti te vaya, Él sigue siendo bueno. Es tan bueno que te ha salvado del infierno sin que lo merezcas. Y te ha invitado a una vida de comunión y deleite en Él sin que lo merezcas. Y te está transformando y ha prometido que vas a habitar eternamente con Él sin que lo merezcas. Y entonces mi bien es glorificar a Dios, porque Él ha sido infinitamente bueno conmigo ya. ¿Cómo responde Pablo a esto? Es decir, ya les dijo, ustedes ya recibieron a Jesús como Cristo y como el Señor, pero están en peligro. Están en peligro porque sus corazones desean otras cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para protegernos? ¿Qué hacemos para decir, no, a ver, eso yo no te la compro porque no suena a la palabra, no suena a que me lleve a Cristo, suena a que me lleve a otro lugar? No te voy a mentir, se escucha tentador, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero a Cristo. ¿Qué hacemos? Bueno, Pablo responde a estas ideas vanas y a estos disparates contrastándolas con Cristo. Y él dice, tengan cuidado que nadie los haga esclavos. Y lo dice, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no vas a escuchar nada de esto? Aquí está el por qué. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él. Es el por qué, ¿te fijaste? ¿Por qué no te debes de dejar engañar? ¿Por qué no seguir eso que te promete plenitud? Ah, fácil. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Y en Cristo ustedes han sido hechos completos. Es decir, Pablo está diciendo, en aquel que se encarnó, en aquel que habitó entre nosotros, no vemos una pizca de la gloria de Dios, un pedacito de la deidad, sino que vemos toda la gloria de Dios. Es decir, en Cristo Dios ha condescendido, de manera que ahora podemos nosotros acercarnos a Él. Ahora, ¿qué piensas tú cuando escuchas plenitud de la deidad? Porque ¿sabes qué? Yo creo que esta es la idea pivotal de este pasaje. O sea, la razón que Pablo da es, tú no debes de ser engañado porque en Cristo reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces, si yo no entiendo a qué se refiere Pablo cuando dice la plenitud de la deidad, esto para mí no tiene ningún sentido. Bueno, sí, Jesús es completamente Dios. Y eso, pues Él lo disfruta. ¿Yo qué va? Porque podemos pensar así. Jesús es completamente Dios, qué padrísimo, pero yo tengo hambre. Jesús es completamente Dios, pero yo ya tengo un tiempo que lo estoy pasando mal. O sea, ¿cómo eso se conecta conmigo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué piensas tú cuando escuchas la plenitud de la deidad? ¿Será Dios feliz? ¿Tú qué crees? ¿Será Dios feliz? ¿Estará Dios
satisfecho y pleno? ¿Qué tanto? ¿Qué tan feliz será Dios? ¿Más o menos feliz? ¿Muy feliz? ¿Poquito feliz porque somos muy pecadores? ¿Estará completamente satisfecho o como que está trabajando en esa onda de satisfacción y contentamiento? ¿Qué tan feliz, pleno y satisfecho es Dios? ¿Qué tanto? Todo lo feliz que se puede ser, todo lo pleno que se puede ser y todo lo satisfecho que puede alguien existir, ese es Dios. Nada puede quitarle felicidad a Dios, pero tampoco nada puede darle más felicidad de la que ella tiene, porque ella tiene toda la felicidad que puede tener. Él es completa y plenamente feliz. Pablo dice en Timoteo que a él se le ha encomendado el evangelio del Dios bendito. Y la palabra que Pablo decide usar ahí para hablar de Dios se usaba en otros contextos para hablar de felicidad. Es decir, Pablo está diciendo, a mí se me ha encomendado el evangelio del Dios feliz. Del Dios feliz. El Dios completo, el Dios satisfecho, el Dios pleno. Este es el Dios que ha condescendido en Cristo. ¿Y para qué ha condescendido? Bueno, Cristo dice, estas palabras les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Es decir, Dios es total y completamente feliz, pleno, satisfecho. Él no necesita nada. Y luego condesciende en Cristo y dice, oye, ¿quieres? ¿Quieres de mi felicidad? Porque yo tengo bastante. De hecho, la tengo toda. ¿Quieres de mi plenitud? ¿Quieres satisfacción real, verdadera? Yo tengo. Esto hace eco de las palabras de Jesús a la mujer en el pozo. ¿Te acuerdas que Jesús le dice, el que yo le daré agua y el que beba nunca más tendrá sed? O sea, yo te voy a dar agua y esta agua es tal que una vez que la bebas, nunca más vas a tener sed. Vas a estar total y completamente satisfecho. Entonces esta es la respuesta de Pablo. No necesitas creer ninguno de estos disparates. No te dejes esclavizar. Tú ya has sido hecho completo en Cristo. Sí, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y el punto es, tú has sido unido a Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que al venir a Cristo, tú y yo comenzamos a participar de comunión y deleite con Dios. De manera que entonces podemos experimentar gozo real, satisfacción real, plenitud real, sin tener nada de lo otro. Yo puedo vivir en esto y ser completamente feliz, sin necesitar nada añadido. El salmista dice, ningún bien tengo fuera de ti. Y luego más adelante, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Es que, ¿sabe rico el café? Bueno, los que les gusta van a decir que sí. ¿Hay más deleite en el café que en Cristo? No. ¿A quién le gusta ver el Netflix? O el Prime, o el YouTube para los más chavos. No, perdón, para los más chavos, el TikTok. ¿Sí? ¿A quién le gusta ver esas cosas? Bueno, habrá algunos, no tienen que decir yo, pero habrá algunos. Hay más deleite en esas cosas que en Cristo. ¿A quién le gusta salir con sus amigos? A cotorrearle un rato, a platicar, a estar ahí jugando y pasarla bien. ¿Hay más deleite en eso que en Cristo? ¿A quién le gustaría ser rico? No mientan. A mí sí me gustaría ser rico. Imagínate no tener que preocuparte de las cuentas.
Este mes te llegó el recibo de la luz bien alto. Ten, ponle aguacate. Estaría increíble, ¿no? O sea, no tener que preocuparte de las cuentas sería algo increíble. A diferencia de ahorita que salió el recibo de la luz bien alto. No. Apaga todo, desconéctalo. Claro que nos gustaría ser ricos, no mintamos. Pero hay más deleite en las riquezas que en Cristo. ¿No? Para nada. Entonces yo puedo ser rico o puedo no ser rico. Y mi deleite no se ve afectado en lo más mínimo. Porque tengo aquello que es más deleitoso que todo lo demás. Tengo a Cristo. Mark Jones dice, ya que Dios es la fuente de toda felicidad, no podemos ser realmente felices en esta vida hasta que Él se vuelva nuestro Dios. Somos tan felices o miserables como el Dios al que servimos. Nada puede ofrecer más felicidad de la que tiene en sí mismo. Dios es infinito en felicidad y por tanto suple gozo y satisfacción, primera y preeminentemente al Hijo y después, por virtud de nuestra unión con Él, a nosotros. Corremos el riesgo de ser esclavizados porque nos conformamos con muy poco. Porque en vez de poner nuestra mirada en Cristo y deleitarnos plenamente en Él, queremos las cosas pasajeras y terrenales. Y creemos que nuestra vida va a ser mucho más fácil y deleitosa si tenemos las cosas que nosotros pensamos que en este mundo necesitamos. C.S. Lewis dice parece que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas sin entusiasmo que juguetean con los placeres terrenales cuando se nos ofrece un gozo infinito. Como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de lodo en un barrio pobre porque no puede imaginar lo que significa una oferta de vacaciones en el mar. Nos contentamos con demasiado poco. Queremos riquezas porque nos contentamos con muy poco. Las riquezas no valen nada. Queremos comodidad porque nos contentamos con muy poco. Queremos nuestra libertad y nuestra vida y nuestros amigos que nos hacen sentir bien y en nuestras relaciones que no deberían de existir, que también nos hacen sentir bien y amados y cuidados porque nos conformamos con muy poco. Porque contemplamos a Cristo y no nos deleitamos en Él. Porque sí lo vemos y decimos, sí, Jesús es Cristo y es Señor y Él gobierna y murió por mí. Pero no hay deleite. Sí, ya sé todas esas cosas de la Biblia que tú dices, pues ya me las sé. Si yo tengo aquí 50 años de ser cristiano y nací hace 48. Ya me sé todo eso que tú dices. Pero no hay deleite. Mi deleite está en otra parte. En algo vano, hueco, mínimo a comparación del infinito valor de conocer a Cristo. Los enanos en el Hobbit no lo sabían, pero en realidad si hubieran seguido unos cuantos metros más, el bosque negro estaba a punto de terminar. Ellos no tenían forma de saberlo en ese punto. El camino hacía curvas y demás, pero el bosque negro estaba a punto de terminar. Si hubieran seguido por el camino de piedra, al otro lado habrían visto luz. Habrían encontrado descanso, habrían encontrado comida, habrían podido ahora sí relajarse. Ellos no lo sabían y por lo tanto decidieron salir del camino y terminaron perdidos, solos y esclavizados. A fin de que a ti y a mí no nos suceda lo mismo, la palabra nos advierte, la palabra nos dice, la palabra proclama: en Cristo has sido hecho completo. En el camino de piedra tienes todo lo que necesitas. ¿Se va a poner difícil a veces? Lo más seguro es que sí. A veces vas a sufrir, vamos a sufrir y vamos a padecer. Pero en el camino de piedra está todo lo que necesitamos.
En Cristo hay suficiente. En Cristo habita toda la bendita deidad, la feliz deidad. Toda felicidad, plenitud y gozos reales se encuentran solo en Cristo. No salgas del camino. Tal como recibiste a Cristo Jesús el Señor, así anda en Él. Tal como depositaste tu fe en el Mesías que ha prometido arreglar y restaurar todo, y en aquel que gobierna todas las cosas para su gloria y nuestro bien. Así como lo ha recibido, así anda. Aun cuando digas, es que me estoy muriendo de hambre, yo ya le di vueltas a este cinto y vueltas y no hay nada. Sigue en el camino de piedra. Es el único lugar en donde hay vida verdadera.